Hola, mi nombre es Daniel Alberto Miancoy, estudiante de fisioterapia en la Universidad Autónoma de Campeche. Hoy les hablaré acerca del tema de la fisioterapia, bioética y educación para la materia de bioética. Primero comenzamos con el apartado de bioética y formación en fisioterapia. Es necesario introducir la bioética en la formación de los fisioterapeutas en el intento de modificar y maximizar los contenidos educativos que son ofrecidos durante la carrera universitaria. Bueno, durante la formación académica nos proporciona los conocimientos teóricos y prácticos de la actuación de la fisioterapia, pero algo también que es importante es el cómo actuar durante la práctica en el aspecto ético, qué hacer en diferentes situaciones de conflicto, como es el caso que ahora estamos saliendo a las sedes, nos damos cuenta que es pero muy distinto el sentarse en un salón de clases y solo tomar notas a el ir a una institución y atender pacientes. Se necesita primeramente de el saber hacer y el conocimiento, pero también de la actitud y el buen trato con el paciente para así evitar problemas. Como pondré un ejemplo, que en una sede te entregan un paciente con un moretón y te echen la culpa por tú haberlo hecho, más sin embargo tú no lo has hecho. En este caso, la bioética vendría a ser la pauta para decirnos qué hacer en dichos casos, como por ejemplo, apenas llegue, tomar evidencia que así te lo dieron, informar a tu encargado y así evitar problemas. Y con diferentes problemas, la bioética nos daría una pauta del qué hacer y con esto solucionar los problemas. Y más allá del código de la ética deontológica, que estos son los códigos deontológicos que nos proporcionan durante la carrera, que son una serie de códigos que dictan el comportamiento del fisio con el paciente, con el razonar y decisiones clínicas, con otros colegas y de la misma de fisios o de otras áreas de la salud. Y bueno, eh, es importante la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos de la carrera, de la bioética y de la deontología para que de esta forma al salir de la carrera o al empezar a salir ya a las clínicas, tener un mejor repertorio para poder ejercer de una manera más ética y sin tener miedo o preocupación que podamos causar algún problema y tener algún problema legal. Como siguiente punto tenemos a la bioética e investigación en fisioterapia. Según el artículo en la que se basa esta presentación, nos dice que hay una escasez de publicaciones nacionales que articulen la reflexión bioética en las prácticas, en las investigaciones de las prácticas fisioterapéuticas. Puede estar reflejado la dificultad de introducir esta disciplina que es la bioética en otros grados curriculares, ya sea en la carrera o en posgrados. Y bueno, este tema de bioética debe ser importante incluso en la investigación, ya que con esto se toma en cuenta distintos aspectos para evitar tener problemas por el trato con el paciente y también no perdiendo de vista que el paciente también es una persona, siente, para que la investigación no tome un rumbo fuera de lo moral y ético. Y, por ejemplo, con algunos aspectos que son decisiones en el final de la vida, preguntarle a un paciente que pueda tener una enfermedad terminal si quiere ser parte de una investigación o ya sea para la aplicación de un tratamiento, ya sea físico o farmacológico. Y también otro de los puntos en los que sí es importante la bioética en la investigación es la utilización de animales para dichas investigaciones, ya que esto no es un tema nuevo. Se conoce que los animales son utilizados en la farmacéutica, en la cosmética y también en distintos aspectos de investigaciones médicas.
y esto no está éticamente visto, ya que los animales también sienten y tienen una vida, y estos temas tenemos que tenerlos presentes para no caer en un camino no ético ni moral. Ahora continuamos con el apartado de bioética y la práctica fisioterapéutica. Aquí volvemos a retomar la ética deontológica e identidad profesional. Como les mencioné antes, los códigos deontológicos son una base para dictar el comportamiento del fisio con otros colegas, ya otros fisios o otro personal de la área de la salud, pero también con el paciente, y estos dictan que el fisio debe saber las bases de su carrera, sus áreas de actuación, etcétera. Y también da la pauta de varios puntos éticos que señalaré ahora, en las que el fisio tiene que tener en cuenta para no caer en una mala praxis. Primero tenemos la relación interpersonal fisioterapeuta-paciente. En esta, pues nos refleja que el fisio tiene que tener una buena relación de confianza con el paciente, y el fisio debe, pues, crear ese vínculo entre fisio y paciente para que de esta forma el tratamiento se torne de una manera más sencilla y haya participación de ambas partes. También que el fisio tiene la obligación de aclarar todas las dudas que tenga el paciente con su patología y con el tratamiento a abordar. Y también tenemos la obligación de redactar su historia clínica. Por otra parte, tenemos la toma de decisiones clínicas, que en esta entra en cuenta, pues, el, en el momento de plantearnos el tratamiento, tener en cuenta la condición del paciente. Si, por ejemplo, no aplicar una alto, disculpe, no aplicar onda de choque en adultos mayores, ya que pues estaría contraindicado si el paciente presenta hipotrofia y desgaste en la piel. Y también entra en la toma de decisiones con respecto a la hora de indicar al paciente cuánto es el estimado de tiempo que tomará su terapia, no prometer de más diciendo que terminará antes, y si llega el tiempo que de lo acordado y no vemos avance y sentimos que nosotros no podemos tratarlo, preferirlo a otro profesional, será nuestra obligación. Otro de los aspectos a tener en cuenta son las desigualdades sociales y de salud. Sociales, primero, con respecto al tema de cobro de la sesión, tener en cuenta que si la persona no es de una condición económica estable y está en crisis, no tratar de cobrarle de más, ni tratar de no regalar nuestro trabajo, sino que ayudarlo de alguna manera, y también no proporcionando, ya sea si la persona es rica o pobre, proporcionarle un tratamiento que sea demasiado costoso e innecesario. Y otra de las cosas son los valores morales y ética, que aquí tiene que ver con el modo de ser del fisio, ya que eh, el fisio actúa con personas, trata personas, y por ende tiene que tener la empatía para poder entender el dolor del paciente, de no poder mover la pierna, de sufrir dolor, para que de esta forma, sintiendo su dolor como el nuestro, poner de lo mejor posible nuestra parte para poder actuar. Y por último mencionaba el artículo que hay relatos de que los alumnos de fisioterapia enfrentan dificultades en la toma de decisiones en relación a los problemas éticos de la práctica clínica. Y esto es cierto, ya que primeramente cuando a los alumnos
como en nuestro caso nos sueltan para las sedes. Estamos acostumbrados a solo estar en un salón, que nos regañen por no hablar, más cuando vamos a una sede vemos que no, las cosas son muy distintas. Tenemos que estar pendiente de los pacientes como si fueran nuestra familia, ya que es nuestra, están bajo nuestra responsabilidad, su estado de salud, y para que de esta forma no descuidarlos y que cuando nos demos cuenta tengan algún accidente. Y bueno, con respecto a eso, la bioética es muy importante durante el transcurso de la carrera para que de esta forma tengamos una pauta en el cómo actuar y qué hacer eh, en distintas situaciones de conflicto. Terminando, no se puede negar que la fisioterapia actualmente tiene una ampliación en su actuar. Por ejemplo, ya existe la fisioterapia respiratoria, cardíaca, ginecobstétrica, áreas que hace unos 10 años no existían y ahora se están dando a conocer, y por ende son más las situaciones que pueden llegar a darse por un conflicto ético, y por ende la bioética es importante para poder guiarnos en dichas situaciones, el qué hacer y cómo actuar. Y por esto es importante que la bioética se imparta durante la carrera y también en la formación de algún posgrado, para que de esta forma esta materia sea algo del pan de cada día de los fisios, porque el fisio siempre actuará pues con pacientes, si ese es el área de labor que quiere desempeñar, y si tiene pacientes, necesita de la bioética para poder ejercer una buena praxis y evitarse problemas. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.